Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, amado Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, por esta oportunidad que nos das de gozarnos en tu presencia, Señor. Creo que desde el primer momento que estamos aquí, tú has estado con nosotros por tu gracia, en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, viendo tu gracia en el ministerio de niños, Señor, y en cómo nos has bendecido como iglesia, Padre. Queremos pedirte en esta hora que nos hables por tu palabra, Señor, que ilumine nuestro entendimiento, Señor, por medio, Señor, de tu Espíritu Santo al exponer tu palabra, Señor. Señor, que sea lo que tú tienes para tu iglesia en esta hora, Padre. Habla, oh Dios, queremos escucharte, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar en el capítulo 12 de Romanos. El domingo anterior estuvimos prácticamente solo viendo el versículo 1. Hoy, aunque leeremos el versículo 1 y 2, por beneficio de la serie, de la continuación de la serie, nos estaremos enfocando en el versículo 2. Si me acompañas a leer, por favor, Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La semana pasada, mis hermanos, comenzamos a ver esta sección muy marcada en la carta a los romanos. Decíamos que los capítulos 1 al 11 se caracterizan por el hecho de que ponen el fundamento del evangelio probablemente como ningún otro documento. Clarito, vimos la gracia de Dios, vimos cómo Él justifica al hombre. Y yo les decía el domingo anterior, es importante por cuanto dice, os ruego por las misericordias de Dios, que recordáramos algunas de las misericordias de Dios que Pablo se está refiriendo aquí en los primeros 11 capítulos. Y al recordarlas, primero alguien dice, primero viene la teología, que es el estudio de Dios. Recordamos esas verdades teológicas. Y luego viene la doxología, que quiere decir adoración. Y Pablo así termina el capítulo 11 diciendo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, cuán gran Dios tenemos. Y por último, mis hermanos, teología, doxología, y ahora nos lleva a la práctica. Es decir, no se queda allá en el tercer cielo, sino que a partir del capítulo 12 nos comienza a decir esto. Tú puedes resumir del 12 al 15, ¿cómo viviremos entonces? ¿Cómo vive el que ha recibido las misericordias de Dios? Y este versículo 2 que veremos es la continuación de lo que estábamos viendo como el sacrificio vivo. Es la continuación de eso. Y decíamos que ese sacrificio vivo era santo, agradable a Dios, y era en tu vida, era la entrega total de tu vida a Dios como respuesta a su misericordia. Hasta ahí estamos recordando lo que vimos el domingo. Pero ahora Pablo le agrega, digamos, la esfera o la demanda de este sacrificio, y en el texto veremos que hay una demanda que tiene la parte positiva y parte negativa. Empieza con la parte negativa diciéndote, si tú vas a vivir consagrado para Dios, ya no te adaptes a este mundo. Y la otra parte que dice, más bien transfórmate. No te adaptes, sino transfórmate. Entonces, yo he titulado este mensaje, pensé en muchas formas de titularlo, pero creo que lo que más le hace justicia es no conformados,
sino transformados. No conformados, sino transformados. Y creo que nos va a decir cómo somos transformados. Y somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y nos va a dar el fin. Entonces, como a veces nos gusta llevar un esquema de lo que se va a estar enseñando, veremos esas tres cosas. La parte negativa de la demanda es nuestra primera parte que veremos. No te conformes a este siglo. La parte positiva es lo segundo que veremos, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Y los resultados de esta demanda, para que compruebes la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Pues este texto te va a dar respuesta a eso. Entonces, ¿cómo se ve el sacrificio? Lo primero, mis hermanos, lo primero que este texto dice es, versículo 2, no os adaptéis a este mundo. El primer llamado que nos hace es a no adaptarnos a este mundo. La palabra adaptarse ahí viene del griego esquematizo, que es de donde tenemos nuestra palabra en español esquema. Y lo que está diciendo es que no te sometas a o agarres el esquema que tiene este mundo. Y también la palabra mundo a lo mejor no le hace una justicia tan exacta, porque en versiones antiguas como la Reina Valera antigua, la Reina Valera, en inglés dice no te adaptes, no tomes el esquema de este siglo, de este tiempo, de esta era en la que vivimos. Aunque creo que decir el mundo lo resume bien. Lo que está hablando es que el cristiano, el que recibió las misericordias de Dios durante 11 capítulos, es llamado. Tú decías, ¿y qué tengo que hacer? ¿Se recuerdan que decimos, pastor, ya dígame algo que hacer? Bueno, aquí te dice qué hacer. Ponte sobre el altar por completo, y uno de los primeros llamados es, no tomes la forma de la corriente de este mundo. Este mundo tiene una mentalidad, es importante que tengas esto en cuenta. Aquí vamos a hablar mucho de la renovación de la mente. Este mundo no solo tiene una corriente, sino una mentalidad que, dice un autor, está presionando a diario por meterte en su molde. Voy a usar el término que usan muchos, siendo bombardeados a diario por la corriente de este mundo. Es una corriente de pensamientos, es el esquema de esta vida. Los valores que están siendo gobernados por un príncipe de este mundo, que es el adversario o Satanás. Hay un sistema de este mundo en el que el Señor dijo que es gobernado por Satanás. ¿Y quiénes están en ese esquema? Todos aquellos, los que están en Adán. Aquí vuelve Pablo a usar dos eras. ¿Se recuerdan que vimos en el capítulo 5? Los que no están en Cristo están en Adán. Todos los humanos corren. Y nos está hablando que este esquema es sus costumbres, su forma de pensar, sus filosofías, vamos a usar el término que viene derivado de la palabra mundo. La palabra mundo es cosmos, su cosmovisión, la visión de la vida gobernada por Satanás, que incluye todo lo que es contrario a Dios. Y lo más tremendo es que todos nosotros en un tiempo vivimos en el mundo. Por eso es que es bien congruente el llamado que Pablo hace. ¿Cómo es posible, dice Pablo, si ya de ahí te sacó el Señor, que tú quieras volverte a meter a ese esquema? Tiene que haber una diferencia. En todos los textos, mira, esto es tremendo, en todos los textos del Nuevo Testamento, que la Biblia habla del mundo o del presente siglo, nos habla de un poder seductor para moldarnos a él. Es una corriente
En Efesios 2 dice que es la corriente de este mundo. En Apocalipsis entendemos que habla de muchas facetas del mundo, la gran Babilonia, de la gran ramera, del espíritu del anticristo. Todos estos expresiones nos hablan de esa corriente de este mundo contraria a Dios, y dice en el Apocalipsis que seduce. Cuando menos sientes, es bien fácil esa palabra moldarse, esquematizarse, es como que de verdad te está presionando para que cuando menos sientes ya eres parte de él. Mira cómo lo dijo el apóstol Juan en su primera carta. Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el capítulo 5 también nos habla que una evidencia de un nacido de nuevo. Tú dices, ¿cómo sé yo si soy nacido de nuevo? Es que ha tenido victoria sobre el mundo. Hay algo en él. El nacido de nuevo comienza a ser diferente al mundo. Dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjate, ¿qué es lo que hay en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Date cuenta cómo se parece este texto al de Romanos 12:2. Allá dice que no te amoldes en el mundo para que compruebes la voluntad de Dios. Y aquí Juan, que no es ni siquiera el mismo autor, tenían el mismo entendimiento de la cosmovisión. Dice, el que vive para el mundo, que se dé cuenta que esto es pasajero. De hecho, en todas las versiones y en el original griego dice, y el mundo está pasando. O sea, este mundo es caduco, está por terminar. Pero Juan le agrega un poquito a lo que estamos viendo en Romanos 12, que dice que el mundo incluye pasiones que cuando menos sentimos nos están agarrando. Y dice la Escritura que el ojo nunca se cansa de ver, ni uno de obtener. La envidia, dice el apóstol Pablo también en una de sus epístolas, es igual a la idolatría. La codicia, perdón, es igual a la idolatría. Entonces nunca te cansas. Hay como una presión a decir, yo quiero más diversión, yo quiero más pasiones. Pero mis hermanos, la diferencia que tenemos con los que siguen en la corriente de este mundo es lo que cantamos hoy en esa hermosa canción. Espíritu, dice la canción, podemos ver, abriste nuestros ojos, revelaste a Jesús. La diferencia que tú y yo tenemos es que hemos encontrado en Cristo la perla de gran precio, mis hermanos. Que el hombre, al encontrar el terreno, una perla de gran precio, vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Si nosotros no nos es quitada la venda, nos vamos fácil en la corriente siguiendo las pasiones que a todos nos atrajeron y que la iglesia se ve en tentación de ser atraída. Es más, Juan está dando evidencias de un nacido de Dios, y es que el verdadero creyente batalla intencionalmente por no tener su mirada en este mundo, por no amar. Le dice, no améis este mundo. Si tú ya eres una ofrenda en el altar, tú puedes decir, Señor, en el mundo estoy, pero no soy del mundo. Nosotros hacemos morada bien fácil en la tierra. No hay nada más de mayor enseñanza para mí de ser un extranjero. Esto es bien curioso, los que son extranjeros y viven fuera de su país saben esto.
por alguna razón uno tiene allá su identidad en su país, aunque tengas años viviendo fuera de tu país. Pero los cristianos se nos olvida que somos peregrinos extranjeros y muchos hacemos nuestra identidad en la tierra. Hermanos, este mundo está pasando. Dice el Señor, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla, miren, hablando ahorita del bazar y usando ese ejemplo de la polilla destruye. Yo dije, voy a regalar, voy a donar para el bazar un suéter de esta lana cashmere, con unos tremendos hoyos. Y nunca me lo he puesto casi. ¿Por qué? Porque la polilla se come los valores de la ropa. ¿Me entienden? Pero a veces todavía nuestros ojos no han sido abiertos y Pablo le está diciendo al creyente, no te amoldes a este mundo, este no es tu casa. No te acomodes, no digas, cuando tú estás en una casa que es rentada, y menos ahora ahora las ilustraciones de los predicadores tienen que ser más adecuadas. Cuando tú vas a un Airbnb, tú no vas a decir, le voy a cambiar aquí, le voy a hacer una pintura y le voy a hacer unas modificaciones. No, porque vas a estar 5 días, 3 días. Eso es el mundo para ti, creyente. Eso está diciendo el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Este mundo está pasando. No te amoldes a él, no te esquematices a él. Este tema, mis hermanos, es muy mal entendido y por eso muy poco abordado en las iglesias últimamente. Porque se llevó a un extremo en donde se abordó sin tener un entendimiento bíblico y nomás se fue a puras prácticas. Y entonces la iglesia comenzó a decir, o sea, el texto no se está refiriendo a algo externo, mis hermanos. No está diciendo, no te pongas corbata o sí ponte corbata. No uses ropa de diseñador o sí usa ropa de diseñador. No está diciendo eso. Quiero que lo vean, que el problema es más profundo, es de corazón. Está diciendo, congruente a tu nuevo nacimiento, ¿qué estás haciendo? Perdiendo tu tiempo, amoldándote a una corriente que está pasando y que está bajo el juicio. Eso es tu ofrenda viva. En su libro, C.J. Mahaney escribió un libro llamado Mundanalidad. C.J. Mahaney es el pastor fundador de las iglesias Gracia Soberana, por eso lo estoy citando. Y en ese libro hay algunos capítulos en los que aportan algunos otros pastores. Pero estaba leyendo una parte que dice C.J. en su libro, dice, el reto más grande en la actualidad que enfrenta la iglesia cristiana en Norteamérica, él está hablando de los Estados Unidos, no es persecución del mundo, sino seducción del mundo. Es decir, por la gracia de Dios, no estamos viviendo lo que están viviendo nuestros hermanos en los países musulmanes. El mundo está persiguiendo a la iglesia. Allá te puede costar la vida, te pueden cerrar el negocio. En Indonesia han habido quienes les han apedreado sus negocios, les han quemado sus negocios por ser creyentes. Esa no es la realidad de Norteamérica, incluyendo México. La realidad, el reto que tienes no es el mundo nos está persiguiendo, sino nos estamos amoldando, dejando ser seducido. Y como dije, no se refiere a cómo te vistes, a dónde comes o qué haces para verte diferente. El mundo es la corriente seductora que penetra el corazón y que nos hace fijar nuestros ojos en los tesoros temporales. Es nuestro Dios con minúscula en lo terrenal. Y sí puedo llamarte y exhortarte como pastor de esta iglesia bajo esta plataforma, que yo también sufro la tentación de la seducción. Pero yo te puedo decir por medio de la palabra, hermanos, no nos amoldemos a este mundo. ¿Me explico? Hay una seducción, pero tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. En Romanos el término que se usa no es ni siquiera mundo, sino no te acomodes al tiempo presente, a los valores
que tenías antes de convertido. Pablo ha dicho ya en el capítulo 5 y 6 que el nacido de nuevo está en otra era. Ya no estás en Adán, estás en Cristo. Por lo tanto, tu vida en el altar como sacrificio es llamada a no volver a tener la forma que tenías antes. Y yo también soy llamado a eso. Mira uno de los textos más hermosos que habla de nuestra transformación del molde del mundo al molde del Señor. Tito capítulo 2, 11. Además de ser un fuerte llamado, nos da una claridad de cómo podemos salir de este molde por la gracia de Dios. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Amén. ¿Se ha manifestado en tu vida? Trayendo salvación a todos los hombres. Pero mira lo que ha hecho la gracia de Dios, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Una característica de las cartas de Pedro, de Tito, de Juan, que nos hablan mucho de la purificación o santificación de este mundo. Pedro tiene un pasaje similar. Puesto que todo esto va a ser destruido, dice Pedro, ¿cómo no debéis de vivir vosotros en santa, justa y piadosa manera de vivir? Lo que nos está diciendo Pablo a Tito, lo que le está diciendo, por cuanto la gracia de Dios te alcanzó, mi estimado hermano, ya no te amoldes, ya no te dejes seducir por las pasiones, sino que el Señor te ha comprado para ser un pueblo de exclusiva propiedad suya. La palabra santidad a veces es muy mal entendida también. Muchos pensamos que santidad es la aureola o caminar en una forma así como los monjes tibetanos y bajar la cabeza y no tener una voz audible muy fuerte. No, mis hermanos, la santidad, la palabra que la Escritura usa, agios del Nuevo Testamento griego, es apartado. Y ahí Tito lo está diciendo, un pueblo, Dios está celoso de su pueblo. Para decirte, como lo dije en Apocalipsis, menciona que es una gran ramera, el mundo que seduce. ¿Cómo te vas a ir si ya estás unido a Cristo, si te ha mostrado sus misericordias? ¿Cómo te vas a volver a la corriente de este mundo? ¿Cómo me voy a volver yo? Ahora, mis hermanos, también tenemos que ponerle un poco más de ilustración. Si bien dije que no es lo externo, sí creo que Pablo ahí está hablando de la corriente de la mentalidad de este mundo. Y he estado pensando en algunas cosas que son muy fuertes en nuestra etapa y que tenemos que decir, Señor, permítenos no amoldarnos. Fíjate, la mentalidad de este mundo, voy a tomar un par de ejemplos. Por ejemplo, en la doctrina posmoderna del relativismo. El mundo actual, posmoderno, cree que todo es relativo. No hay verdad. Tú construyes tu verdad. Y eso no es cierto, no es bíblico. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Pero por qué estoy mencionando esta ilustración? Vivimos en tiempos, hermanos, en donde este posmodernismo relativista ha generado un boom, un despertar en lo que se conoce como la ideología de género. Ya ni siquiera quiere decir la ideología de sexo o la identidad sexual, de género. Porque la ideología de género postula que si tú decides qué eres, eso eres, porque no hay verdad absoluta.
Y nuestros hijos están siendo afectados a tal punto que los sistemas educativos están queriendo implementar estas cosas. Y yo no sé qué implicaciones va a tener para la iglesia en años futuros. Pero les puedo decir esto, no nos amoldemos a esa cultura. Ahora, entonces son ustedes los cristianos homofóbicos. No tienen nada que ver una cosa con la otra. De hecho, creemos que los pecados de homosexualidad, el pecado de homosexualidad es un pecado como el del adulterio, como el de la fornicación, como el del homicidio, que necesitan la cruz de Cristo. Pero lo que estamos diciendo es que la iglesia podría fácilmente amoldarse y decir, pues tomemos cualquier corriente que se esté dando. Dice el doctor McDowell, para un individuo posmoderno la respuesta a la interrogante si existe la verdad sería un negativo. No hay verdades definitivas. A lo sumo existen verdades parciales. La posmodernidad es la era del relativismo. Para el posmoderno todo es relativo, todo depende del ángulo que lo observemos, las cosas. Todo depende del cristal con que se mire y no hay un solo lente, como fue la escritura en otros tiempos. Esa es la decadencia de nuestra sociedad. Fíjate, no hay un solo lente, depende del ángulo que lo veas. Entonces, de pronto la iglesia puede comenzar a moldarse a este esquema y decir, pues es que yo no veo que sea tan malo, a mí no se me ha revelado en la escritura todavía este principio. No, mis hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hemos llegado al punto donde cada quien decide lo que quiere ser. El hermano Miguel Núñez, que lo apreciamos mucho, que es un amigo personal de Luis, lo apreciamos mucho, y junto con el pastor Sugel Michelén, que también les tenemos mucho aprecio, están teniendo en República Dominicana una batalla fuerte porque el sistema educativo incluyó o está creciendo en esto de la inclusión social y esta revolución de género. Pero la iglesia tiene que responder y dar una respuesta. Y así, este es como un ejemplo que yo te estoy dando. El mundo intenta meternos en su molde, en sus filosofías. Yo te quiero hacer un reto, mis hermanos, y lo vamos a ver ahorita en Transformar la Mente. No es qué piensan tus amigos, no es lo que dice la psicología. Tú estás teniendo un conflicto, cómo criar a tus hijos, cómo salvar tu matrimonio. Te quiero decir algo, la escritura tiene respuestas para ti. Dios no ha cambiado. Dios sigue hablando el día de hoy. El mundo, lo que te dice el mundo no son los consejos. Y Pablo te dice, no te amoldes a eso. Que por cierto, somos un pueblo diferente. Dice la escritura que le iban a preguntar, papá, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, ¿por qué nosotros tenemos esta ley? Porque tenemos el privilegio de ser el pueblo del Señor. Papá, ¿por qué nosotros vamos los domingos a la iglesia? ¿Por qué tenemos esta forma de hacer las cosas? Porque tenemos un privilegio que no tienen los que están ciegos. Ahora, hay dos posturas con respecto al mundo. Hay dos posturas. Alguien podría decir que la respuesta entonces es apartarse y retirarse. Esto es lo que ocurrió en el tiempo del monasticismo. Y también ha habido religiones protestantes que han llevado a estos extremos de apartarse de la sociedad, los cuáqueros, los menonitas, etcétera. Parte de lo que trajo la Reforma Protestante a través de Juan Calvino es que el cristiano no está ausente de este mundo. La forma de santificarte no es irte a vivir a un monasterio y no ver nada, no tener comunicación, no leer nada. No, porque Jesús, contradecirías a lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Vosotros sois la sal del mundo y la luz del mundo.
Entonces, la primera postura es apartarse totalmente, y la segunda postura bíblica que trajo de hecho la Reforma es: ustedes son la sal, y no está usando el término sal como sazonador, sino como preservante. La sal era el preservante. Este mundo necesita a la iglesia, no para que nos alejemos de ella y no para que tengamos un juicio y decir, uy, los mundanos, qué tremendo. No, porque esos éramos nosotros. Pero para que seamos ese preservativo de todavía el carácter de Dios en la tierra. Entonces, mis hermanos, en lugar de estarte amoldando, preséntate como sacrificio vivo y estar siendo el agente de cambio a esta sociedad, por cuanto tú eres luz y ya no tinieblas. Porque eso es lo que dice Pedro. Dice que Él nos salvó para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tú estás en ese lugar de trabajo. No creas que a la casualidad, a la deriva. Dios te puso ahí para que tú seas sal y luz de ese lugar de trabajo. Dios te puso en tu colonia. Te dio a los familiares que tú tienes, específicamente ellos, más bien dicho, Dios te dio a ti, a esos familiares, para que vean a Cristo. Y otra, no diría postura, pero otro error que se toma con esta primera postura de apartarse es como los fariseos. Como decir, estos que están allá son los perdidos y los que estamos aquí somos los justos y buenos. No, mis hermanos, la única diferencia que hay entre el que está allá, que hizo abominaciones el día de ayer y aún en la noche, es que tus ojos fueron abiertos a ver a Cristo y Él te llamó de las tinieblas a la luz. Pero somos igualitos. Dice la Escritura en 2 Corintios 4:4, hablando de este mundo todavía: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su... No, perdón. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos. Esa es la diferencia. Están ciegos al evangelio. Entonces, mis hermanos, este es el mundo en el que vivimos. Yo creo que ahí está el problema de la iglesia, que en lugar de estar siendo fascinados, enamorados del mundo, y tampoco en lugar de estar tomando una postura religiosa, Dios nos está llamando a cambiar. Este texto, si me quieres decir ¿en qué se resume? No tanto en que no te amoldes, sino que en que te transformes. Dios nos está llamando a cambiar, porque eso éramos nosotros. Entonces ahora veamos el segundo llamado. Les dije, este versículo tiene dos partes. La parte negativa es no te amoldes, pero la parte positiva es transfórmate. Mira ahí la segunda parte del 2. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Está hablando de transformación, está hablando de un proceso en donde el que nace de nuevo no se queda en ceros, sino que le suma a su cuenta millones y miles de la gracia de Dios. Y estoy diciendo intencionalmente este ejemplo porque muchos entienden así el cristianismo. Me convierto y ya estuvo, me quedo en ceros. No, mis hermanos, el cristianismo es súmale la gracia. Ahora estás sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, juntamente con Él. Entonces se tiene que comenzar a ver esta transformación. El problema que muchos quieren brincarse al versículo 2 del capítulo 12 sin haber explicado todo lo que ocurrió en ti previamente, que es lo que hemos venido enseñando en esta serie. Por eso repito y reitero, si no has oído los mensajes, no solo es decir transfórmate, no,
Transfórmate por cuanto en ti ocurrió algo. Ahora, la palabra que usa de cómo te vas a transformar es bien interesante. Es un mandato, sé transformado. Pero es un mandato en pasivo. Miren, para los que se acuerdan, aquí hay algunas maestras de lenguaje o de idioma nacional y yo les pido que podamos recordar un poquito cómo son los verbos. El verbo activo, mis hermanos, a ver si se recuerdan, es el que yo hago la acción. ¿Se recuerdan de eso o no? Bueno, yo no me recordaba, lo acabo de volver a estudiar, por eso lo traigo fresco. El verbo activo es: Roberto se tomó el agua, ¿verdad? Es un verbo activo. El verbo pasivo es el que recibe la acción. Entonces, cuando este verbo es pasivo, o sea, a Roberto le pegaron, eso es un verbo pasivo. Si este verbo es pasivo, entonces desde entrada, desde la gramática de este verbo te está diciendo que tiene que ser hecho por la obra de Dios, porque es un mandato. Transfórmate. Pero tú vas a recibir la acción de la transformación. Entonces, ¿cómo ocurre? Y aquí Pablo nos dice, la transformación del creyente es mediante el medio. Ese mediante es bien importante. El medio de gracia que Dios usa es la renovación de tu mente. Muy importante en este texto. Tu transformación y mi transformación que vamos a recibir de parte de Dios es por medio de la renovación de la mente. Ahora, algunos pueden decir, ¿por qué necesita mi mente ser renovada? Si tú dijiste el domingo anterior y has dicho en varias predicaciones que con el nuevo nacimiento recibí una nueva mente. Bueno, lastimosamente aquí se está hablando de la mente carnal, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestra mentalidad, que para muchos de nosotros fue permeada, fue informada, fue moldeada por años de la corriente de este mundo. Entonces la diferencia del cristiano es que vienes a Dios, vienes a Cristo. Él, qué hermoso el nuevo nacimiento, te da un nuevo corazón. Teníamos un corazón de piedra, te dio un corazón de carne. Decía el domingo pasado, te da nuevos afectos, pero te dio la nueva mente. Tú, si eres nacido nuevo, tienes una nueva mente. No obstante, aquí Pablo te dice que esa mente tiene que ser renovada constantemente y es un verbo continuo. ¿Por qué? Porque ha sido afectada por el pecado, por pensamientos, etcétera. Esa palabra renovación, mis hermanos, es la misma que transformación. La palabra renovación solo se usa en el lenguaje bíblico y más tiene que ver con regeneración, con nueva vida. Tiene que ver con que el cristiano tiene que estar absorbiendo la nueva vida en su mente, en su entendimiento. De hecho, la Reina Valera dice, renovados en el entendimiento, en la mentalidad. Si me acompañas por favor a Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y ahí vuelve a usar la misma palabra. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pasaje paralelo también. Nomás de que ahí le agrega que te renueves en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir el espíritu de vuestra mente? En tu mentalidad. Que tu mentalidad, que tu entendimiento, que tu cosmovisión, usando lo que hablamos al principio, ahora sea renovada, informada, casi como, ya fue regenerada, pero a diario, como ir creciendo esta nueva plantita, tu mente. Ahora
renovada por el Espíritu de Dios. El llamado, mis hermanos, es a ser transformados, pero la transformación comienza con la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque lastimosamente estamos en este cuerpo, es decir, en esta vida, y nuestros años han sido de mucha afectación. Miren, hay muchos pecados que comienzan perdiendo la batalla en la mente, porque por años fuiste afectado. Dicen que es comprobado que de acuerdo al lugar que un jovencito, un niño se cría, aprende esos hábitos. Por ejemplo, si escucha chismes, será chismoso. Si escucha murmuraciones, aprenderá a murmurar. Es bien común, pero vienes a Cristo, se te da una nueva mente, deseas a Dios, y lastimosamente vienen esos ataques nuevamente. Y Pablo te dice, ya no te amoldes al mundo, transfórmate, renueva tu mente. ¿Cómo ocurre esta renovación? Yo sé que se están preguntando, amén, yo quiero ser transformado para empezar, y quiero que mi mente sea renovada. Creo, mis hermanos, que el texto nos indica por lo menos dos cosas fundamentales para la renovación de la mente. Número uno, la obra del Espíritu Santo en ti. Lo vimos desde el capítulo 8, que la mente puesta en el Espíritu es vida. ¿A qué me refiero con el Espíritu y la renovación de la mente? Tito 3:5, por favor. Pero nosotros todos, leí otro texto. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El agente en la tercera persona de la Trinidad que está elaborando o actuando la renovación de la mente en ti es el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo ya nos lo dijo en el capítulo 8, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en ti y mora en mí. Esto no es algo a decir como una frase sencilla, ¿cómo sería? Como a tenerlo como algo mínimo. ¿No se escuchaste lo que dijo Pablo en Romanos 8? Dios, Espíritu Santo, mora dentro de ti. Y por ello, tu mente, la renovación en el Espíritu de vuestra mente puede ser hecha por medio del Espíritu Santo. Es decir, como Dios ha puesto el Espíritu dentro de nosotros, esta realidad nos hace que nos demos cuenta que antes vivíamos de una forma desordenada, ciega, en una mentalidad de un mundo que está pasando, siguiendo nuestras pasiones. El cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y algo le dice allá, esa mentalidad, ese pensamiento no proviene de Dios, sino del mundo. Por eso es que todavía estás preguntando, ¿cómo en lo práctico entonces el Espíritu Santo renueva mi mente? Yo creo que uno de los textos que más te va a ayudar a entender la renovación de la mente es renovación por contemplación de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, hablando de los cristianos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu Santo te lleva a la comunión con Cristo, te revela a Cristo y ocurre un milagro. Contemplas a Cristo y dice que te vas convirtiendo en esa imagen. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creer esto, pero con la persona que más te relacionas, de repente comienzas a tener los mismos gestos, las mismas expresiones. ¡Qué reto! Muchas veces dicen que la esposa es el reflejo del esposo.
te comienzas a moldar. Miren, un pastor que contó esta historia. Dice, hermanos, cuando yo me casé con mi esposa, teníamos 18 años los dos. Imagínense, antes cómo se casaban de 18 años. Y dice que los mandaron al campo misionero bien jovencitos, este pastor. Pero dice que él, pues no tenía muchos recursos. Entonces la luna de miel fue en una casa que les prepararon en un lugar. Y en la primera mañana del desayuno de la luna de miel, la primera mañana su esposa preparó un gran desayuno. A mí me conmueve ver esto, porque hay personas que han sido bendecidas con muchas oportunidades en su luna de miel, pero era una pareja muy sencilla. El mayor regalo que le podía dar era la comida, el desayuno. Y dice, miren hermanos, si algo les puedo decir es que yo la única fruta que nunca podría haber comido hasta los 18 años era la papaya. Y me levanto y en la mesa el desayuno hermoso con todo amor que había preparado mi esposa era una papaya en medio servida así, que de esas que le quitan las semillas, y otras comidas. Y dice él, ¿cómo le voy a hacer? No puedo despreciar a esta mujer que me ama, que me está preparando este desayuno el primer día de casados. Bueno, se la comió como pudo. Pero algo hermoso que dice, pregúntenme ahora, después de 45 años de casados, ¿cuál es mi fruta favorita? La papaya. Y hay un misterio, mis hermanos. Tú dices, ¿cómo soy transformado? ¿Cómo se renueva mi mente? Comunión con el Espíritu Santo. Contempla la gloria de Dios y ahí lo dice. Contémplala como en un espejo, pero a rostro descubierto. Vete como eres delante de la gloria de Dios. Imagínate la gloria de Dios. Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Y tú y yo, me voy a poner yo mejor de ejemplo para que no te sientas mal. Soy injusto, no soy santo, pero vengo a su gloria, vengo a su presencia, lo contemplo cara a cara y soy transformado en la misma imagen como por el Espíritu Santo. A eso se está refiriendo Pablo. Ya no te moldes de este mundo, contempla a Dios y transfórmate en la imagen de Dios. Hermanos, te tengo que dar buenas noticias. Esto lo puedes hacer porque el Cristo mora en ti. Yo te lo puedo decir como esperanza. Yo me veo hacia atrás, hace 8 años, hace 10 años, hace 15 años, cuando el Señor me rescató, y por la pura gracia de Dios, contemplando su gloria, ha ido la transformación. Hoy ya te puedo decir, mi fruta favorita es la papaya, usando el ejemplo del hermano. Es decir, el mundo, no te digo, lo mencioné hace un rato, también me seduce, pero digo, comparado con las glorias de Cristo, ¿cómo voy a no vivir mi vida en el altar? Tú también puedes ser transformado por medio de la renovación de tu mente. Contempla a Dios. Hermano, este mensaje es súper práctico. Para contemplar a Dios necesitas pasar tiempo con Él. Es un hábito muy descuidado, la comunión de Dios con el creyente por medio del Espíritu Santo. Necesita buscarlo, pero no como un compromiso de decir, tengo que cumplir en las mañanas, tener un devocional. Eso no es comunión con Dios, mis hermanos. Tiene que ser como tu mayor deleite de todo el mundo. La palabra del Señor dice, deleítate en el Señor y Él te concederá a sí mismo los deseos y peticiones de tu corazón. Deleítate, dice el Salmo 16 también, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, mis hermanos, necesitamos volver a ese deleite. Necesitamos pedirle al Señor que sea su presencia deleitosa. Y el otro medio que se usa el Señor para renovar tu mente, creo que ya lo estás deduciendo, es la iluminación de su palabra. No hay transformación sin palabra. Tienes que ser transformada, tu mente renovada, tiene que ser reinformada. ¿Con qué? Con la verdad, ya no con la mentira. De hecho, el ministerio del doctor R.C. Sproul,
que bendijo a muchos, se llamaba, en una parte tenía un programa que se llamaba La renovación de tu mente por la palabra. La palabra renueva tu mente, mis hermanos. Decía el doctor Arcis Sproul, citándole: el alma despierta para con Dios, principalmente por el Espíritu de Dios, pero fíjate cómo, a medida que Él traspasa nuestras almas con la palabra de Dios. Es que esto es un milagro, mis hermanos, lo que ocurre aquí. No es una lectura informativa, no aprendes doctrinas, no aprendes normas, no aprendes interpretaciones personales. Comes el pan de vida cuando lees la palabra de Dios y ocurre una transformación gloriosa, espiritual. No lo puede explicar ninguna religión, no lo puede explicar ninguna filosofía, porque esto es espiritual. Tú vienes a ella con hambre y sales transformado. El pastor John Piper escribió un artículo: hoy hablé con Dios en la mañana, y estaban así como que el pastor ya se hizo de estos que tienen visiones, lo vio en la mañana. ¿Cómo fue eso? Él dice: hoy hablé con Dios en la mañana, porque Dios habla hoy. Dios habla hoy por medio de su palabra, mis hermanos. Mira, la Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Me encanta que dice toda y cada una de las palabras. No hay tal cosa como: es que esto no se me ha revelado todavía. A mí eso del divorcio no se me ha revelado. No, mis hermanos, se te ha revelado o no se te ha revelado. Es la palabra de Dios. ¿Me explico? Yo necesito volver a la palabra de Dios. Necesitamos la iglesia ser la iglesia del libro. Entonces, mis hermanos, quiero hacer dos aplicaciones de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios surja este efecto de transformación, necesitas hacer algunas cosas muy prácticas. Necesitas leerla. Primero, si no la lees, no la vas a conocer. Necesitas recibir la información, leerla. Necesitas estudiarla. Y te voy a decir por qué es importante estudiarla. No basta solo con leerla, sino estudiarla. Porque vivimos en tiempos en donde muchos tuercen las Escrituras. Y lo que tú necesitas es ser una persona que estudie su Biblia, que la lea con detenimiento. Y yo les puedo dar 3 consejos, 3 preguntas que te puedes hacer cuando tú lees tu Biblia. La primera es: ¿qué dice de Dios y de Jesucristo su Hijo? Tú estás leyendo un texto, el Salmo. No vayas con esta mentalidad: ¿qué tengo que hacer? No, ¿qué dice de Dios y de su Hijo Jesucristo? Segunda pregunta: ¿qué revela de mi condición caída? ¿Qué revela de mi condición caída? Tú estás leyendo ahí a Jueces, y que se levantaba un juez y que había una gran matanza. ¿Y por qué? No es la historia de los jueces, de los israelitas, qué tremendos, cómo se mataban. No, eso que revela de mi condición caída. Y qué revela o qué intención redentora tiene este texto. Fíjate, ¿qué revela del Evangelio? ¿Por qué está ese pasaje ahí? Cuando tú lees esas 3, nos lleva, les estoy dando consejos: leerla, estudiarla. Esto es muy importante. Nos lleva a aplicarla. El mensaje no es meramente intelectual. El mensaje es para mí. Decía un puritano llamado Thomas Watson: tome cada palabra como dirigida a usted mismo. Cuando su palabra habla estrondosamente en contra del pecado, piense de esta manera:
Dios se está refiriendo a mis pecados. Cuando enfatiza alguna obligación, Dios quiere que yo haga esto. Muchos no se aplican la escritura a ellos mismos y piensan que se aplica a aquellos que vivían en los tiempos cuando se escribió. Pero si usted desea beneficiarse de la palabra de Dios, aplíquela a su propia vida. Una medicina no hará ningún bien a menos que se tome o se aplique. Tú puedes saber que la penicilina es un tremendo antibiótico, ¿verdad, doctor? Pero si lo ves y no te lo aplicas, no sirve. Muchos vienen a la iglesia y dicen, híjole, qué lástima que no vino la hermana aquella con la que estoy enojado para que oyera este mensaje. Qué lástima me da que no vino aquel hermano que está siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, entonces no estás aplicando la palabra de Dios. Esto es, fíjate bien lo que voy a decir, estos principios son en tu lectura y en tus reuniones en donde se expone la palabra, discipulados, grupos de casa y el reunión del domingo. Entonces, lectura, estudio, aplicación y meditación. Hermanos, un hábito cristiano muy olvidado. Y yo creo que la meditación hace un efecto tremendo, tremendo en la renovación de la mente. Medita la palabra de Dios. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? La palabra, el Señor le dijo a Josué, en Josué 1:8, fíjate, en Josué está por entrar a la tierra prometida, y nomás por si están preocupados si voy a alcanzar a ver el tercer punto, que es la voluntad de Dios, creo que no, voy a terminar en el tiempo, el otro domingo lo veremos. ¿Cómo sigo la voluntad de Dios? Porque esto es muy importante, la renovación de nuestra mente. Entonces nos hemos quedado en primeros dos puntos, no te amoldes, sino transfórmate. Está Josué por entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice, se le aparece el Señor ahí, le dice, Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No solo que lo tengas el libro de la ley allí guardado, no solo que lo estudies, lo leas, sino que medites en él de día y de noche. No es la tanta cantidad que tú leas. Si tú esta mañana leíste 5 versículos, qué bueno si leyeras 5 capítulos, pero si leíste 5 versículos y de esos aplicaste los 5, y todo el día es mi meditación. Esto me encanta de cuando me toca llevar la predicación, porque de un versículo estoy meditando toda la semana. Y te haces preguntas, ¿qué significa sacrificio vivo? ¿Qué significa la renovación de mi mente? ¿Y cómo lo aplico? Y va acompañado de la oración. Orar la palabra de Dios. Dice un autor, la meditación consiste en pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales reveladas en la Escritura con el propósito de entenderlas, aplicarlas y orar sobre ellas. ¿Cómo sé si estoy meditando? ¿Lo entiendo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa? Pregúntatelo. Pregúntale a otros, pregúntale a los pastores, nos encantaría. Pero no necesitas a los pastores ni a otros, tú tienes el Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto? Léelo en su contexto, lee el Antiguo Testamento, lee los pasajes paralelos, léelo una y otra vez y medita en eso. ¿Qué quiere decir esto? Lo aplicas, no es para el otro, es para ti, y lo oras. Imagínate viviéramos así todos los días, nuestra mente ¡pum!, comienza a renovarse. Deja de amoldarse, comienza a renovarse. Le pides al Espíritu Santo que Él lo haga realidad en ti. Mis hermanos,
Me voy a quedar hasta aquí en esta oportunidad. El otro domingo veremos lo que dice. El objetivo no solo es transformación, sino comprobación de la voluntad de Dios para tu vida. Pero quiero cerrar el mensaje aquí. Quiero hacer un fuerte llamado a lo que estamos viviendo como iglesia. Tú dices, es que sí, pastor, a veces nos amoldamos al mundo. Pues sí, porque nuestra mente está recibiendo información de todos lados. Que oyes, que piensas, que ves. Pero si nuestra realidad fuera venir a Cristo por medio del Espíritu Santo, presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables, y decirle, Señor, renueva mi mente, Señor, para que haya transformación, para que sea evidente. ¿Sabes que esa palabra transformación es una transformación? Es la palabra metamorfosis, pero todos los autores del texto, todos los estudiosos del texto dicen, es más que la metamorfosis de una oruga a mariposa. Más bien se parece a la transformación que tuvo Cristo en el monte, que se conoce como la transfiguración. Y esto es la mayor diferencia, es una transformación muy visible. El cristiano no es el mismo que era ayer, por la gracia de Dios. No amoldados a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.